Shabbat Shalom, que el Eterno los bendiga a todos ustedes. Estamos aquí de vuelta en este Shabbat con más palabra del Todopoderoso. Hoy nos corresponde leer la carta a los Romanos capítulo 6. Ya hemos leído del 1 al 5, en el Shabbat anterior terminamos 2 capítulos y en este caso pues estaremos leyendo Romanos capítulo 6. Un estudio no muy profundo, pero es un estudio en el que usted, si va siguiendo los estudios, podrá entender las palabras de Pablo. En vez de entender una contradicción, entenderá lo que Pablo verdaderamente quiere decir cuando él habla acerca de la circuncisión, acerca de la ley, acerca de los que están sin ley, acerca de la ley del pecado, acerca de estar bajo la ley. Si usted sigue estos estudios, entenderá perfectamente las palabras que Pablo, siendo un hebreo benjaminita, sabía de lo que estaba hablando, y nosotros tenemos que ponernos en ese contexto, en esa mentalidad, como un hebreo, para poder entender a otro hebreo. Así que vamos a comenzar con las bendiciones para empezar con el estudio de este día. La oración que tenemos que hacer todos los Shabbats o todos los días antes de comenzar a hablar con nuestro Padre Eterno es la que nos enseñó nuestro Maestro Yeshua. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a aquellos que pecan en contra de nosotros. No nos permitas caer en tentación, nos líbranos y guarda de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. Esa oración también ya está ministrada en esta plataforma de Facebook y en ella se encuentran las riquezas que usted tiene que entender cuando usted es hijo del Todopoderoso. Decimos las bendiciones antes de leer la Torah. Cuando nosotros leemos el Brit Hadashah, no quiere decir que no estamos leyendo Torah. Recuerde que todo el Brit Hadashah está basado en la Torah, porque tiene que hablar a fuerzas, tiene que hablar de la Torah. De lo contrario, no sería una confirmación de la Torah. Baruch et Adonai Hameborach, bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Hameborach L'olam Vaed, bendito es el Eterno que es bendito por toda una eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baha banu mikol ha'amin be'atam lenu et toratot, Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que das la Torah. Bendito es el Todopoderoso que nos permite estar aquí en este día compartiendo su palabra con todos ustedes y compartiendo las palabras de nuestros hermanos Rab Shaul, en este caso Rab Shaul, conocido como Paulos en griego, en romano Paulos, y Pablo en el idioma español, que nosotros lo conocemos así como Pablo. Ahora sí, vamos a leer la carta a los romanos. Gracias. La carta a los romanos, y para ello vamos a utilizar, como siempre, como base primera, estamos utilizando la versión israelita nazarena. Esta versión israelita nazarena fue traducida por miembros de parte de nuestro maestro José Álvarez y los personajes que con ellos se reunieron para poder sacar la traducción más entendible y más apegada a lo que es los estudios más antiguos. Por eso utilizamos la versión israelita nazarena. En lo que nosotros hemos estado estudiando esta versión, hemos entendido que de las partes que la Reina Valera 1960 y en otras más ponen las palabras como contradicción acerca de la ley de Dios en esta Biblia, en esta versión, que es la VIN, se explica en la forma que puede ser entendible. Así que sí es recomendada esta Biblia, igual como lo es la otra Biblia Jerusalén de la versión católica, que también es muy buena versión y está pues ahora sí traducida. Ninguna Biblia está perfectamente traducida. Tenemos que entender, no hay la Biblia perfectamente traducida porque todas se han traducido de copias y copias. Así que eso hay que tomar en cuenta. Los errores pueden existir en cualquier Biblia, pero eso no es porque los errores fueron dichos por los profetas o dichos por Dios, por Elohim, o dichos por los emisarios, sino que las personas que traducen muchas veces por ir a favor de una denominación
por ir a favor de sus creencias y por ir a favor de no perder audiencia público, pues tienen que hacer las cosas poquito al favor de la doctrina que ellos ya han sido doctrinados. Pero aquí, queridos hermanos, nosotros vamos sin ningún compromiso a nadie, no nos debemos a nadie, nosotros vamos a favor de ninguna organización, absolutamente de nadie, solamente para hablar de la palabra del Todopoderoso. No vamos a favor de ningún tipo de religión, sino que hablamos lo que dice la Escritura en un contexto hebreo, y con una mentalidad hebrea, para entender las palabras de los emisarios. Así que comenzamos con la carta a Romanos capítulo 6, versículo 1. Voy a recapitular Romanos 5:20. Dice Romanos 5:20. La ley se introdujo para que se viera la enormidad de la ofensa. En pocas palabras, la ley de Dios, los 10 mandamientos, se introdujo, o sea, se dio a conocer, como se nos dio a conocer a nosotros, para que supiéramos nosotros dónde es que estábamos pecando. Y por lo visto era en todo, absolutamente, en todo. Yo, como muchos, nos criamos en un lugar idólatra, en un lugar donde se nos enseñó que hasta en un árbol donde se asemeja al corazón del árbol en representación de un santo, se le iba a adorar y a dejar veladoras. Así que desde ese contexto vengo yo, gracias al Todopoderoso, que me ha revelado que Él es el único Dios verdadero, el único Ha Elohim, el Todopoderoso. Y su amado Hijo, a quien Él ha enviado, Yeshua, que es el intermediario entre el ser humano y el Eterno, el Todopoderoso. Así que la ley se introdujo para que se viera la enormidad de la ofensa. Entonces, ¿para qué doy énfasis en esto? Para que cuando nosotros se nos meta en la mente o nos digan, pero es que ya nosotros no podemos observar la ley, no estamos ya bajo la observancia de la ley. Entonces, ¿cómo vamos a saber si estamos pecando o no? Sería una contradicción. ¿Necesitamos la ley de Dios? Sí la necesitamos, y necesitamos vivir conforme a la ley de Dios para saber dónde estamos ofendiendo. Para saber dónde está la ofensa que nosotros estamos cometiendo, saber dónde vamos a cometerla antes de cometer la acción. Pero en cuanto se vio la enormidad del pecado, se apreció la grandeza del favor o la grandeza, en otras traducciones, de la gracia. Así, mientras el pecado reinaba trayendo muerte, el favor reinaba trayendo justificación que redunda la vida eterna. Gracias a Yeshua el Mashiach, nuestro maestro, nuestro moré o nuestro rabino. La versión israelita nazarena la traduce como Yahoshua el Mashiach. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué concluimos entonces? ¿Cuál es la conclusión de todas las palabras que ha dicho Pablo? ¿Permaneceremos en el pecado para que se aprecie la gracia? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? La versión Reina Valera 1960. La versión israelita nazarena, para que se aprecie mejor el favor. O sea, lo que el Eterno nos da para entenderse mejor. Sí, porque cuando decimos por gracia, entendemos de que gracia, pues, muchas veces es un regalo dado gratuitamente. Pero cuando nosotros encontramos la palabra el favor, en el habla castellana se le entiende un poquito más que gracia, porque gracia en sí no es una palabra que en el castellano se utiliza mucho en forma de decir un favor no merecido o un favor que tenemos. No se utiliza así, al menos cuando estás estudiando la escritura. Nosotros siempre cuando dice me hizo un favor o me dio un regalo, me hizo algo bonito. Por eso en la BIN se traduce como mejor el favor. ¿Qué concluimos entonces? ¿Permaneceremos en el pecado para que se aprecie mejor el favor? ¿Para que se aprecie mejor el regalo, lo que el Señor me ha hecho? De ninguna manera, porque los que hemos muerto para efectos del pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? Entonces, ¿a qué traemos en conclusión? Es en conclusión para la persona que cree que porque estamos bajo la gracia, el pecado no cuenta o no pueden pecar. Más que nada, no pueden pecar. Bueno, la Biblia enseña todo lo contrario, porque eso no es lo que dice el texto. Dice el texto que Romanos 6.3, que si tú ya moriste,
Si tú ya moriste en lo que estabas en el pecado, moriste, por ejemplo, al viejo hombre, al momento que tú sigues pecando, pues reviviste al viejo hombre. Quiere decir que verdaderamente el hombre anterior, pues nunca murió en ti, nunca murió en tu persona. Tú nunca hiciste una conversión de corazón. Muchas veces lo hiciste por, pues, caer bien a las personas, por ser parte de una congregación, por curiosidad, o solamente por confección, porque pues estaba el momento y decidiste entregarte a el Mesías, pero no de corazón. Por eso en el hebreo, cuando nosotros hallamos la palabra teshuvah o teshuvah, que quiere decir dar la vuelta, literalmente se entiende que es dar la vuelta, que verdaderamente diste la vuelta de donde estabas. O sea, que ibas para allá, para el norte, y sabías que al norte había destrucción, mejor te regresaste otra vez hacia el sur. O sea, que te diste la vuelta, da entendimiento perfectamente cuando dice teshuvah o shuvah, que es dar la vuelta, un arrepentimiento, hacer arrepentimiento, dar la vuelta de donde tú ibas, regresarte atrás. Esa es una de la traducción muy bonita. Si nosotros entendemos la palabra de arrepentimiento, porque usualmente la palabra arrepentimiento, cuando nosotros la escuchamos por acá, es me arrepiento hoy, mañana hago lo mismo, me vuelvo a arrepentir mañana y hago lo mismo y vuelvo a arrepentirme y otra vez, y así como un juego que va todos los días. Pero en el hebreo no se entiende así. Se entiende que si tú verdaderamente hiciste una teshuvah o shuvah, es que te arrepentiste y volviste atrás y no seguiste por los caminos que estabas caminando. Bueno, ojalá que haya quedado claro, porque estamos explicando, no profundo, pero es una forma entendible. No vamos a ir teológicamente en profundidad, pero en teología, yo no predico teología. Yo predico la palabra, no me baso en la teología, la teología trae confusión. Entonces vamos directamente a las palabras que Pablo las está hablando, y con el conocimiento que tenemos de la Torá tenemos que apegarnos a la Torá con las mismas palabras para explicar, y la persona que escuche pueda entender palabras básicas, sencillas, no palabras de personas que cuando se habla no se entiendan, sino que podamos entender. Sigue diciendo Romanos 6, versículo 4. Pues por la inmersión, que este es por el bautismo, quedamos sepultados con él en la muerte. Recuerde, Yeshua murió una vez y resucitó. No 2 veces, no 3 veces, no 4 veces. Para que así como el Mashiach lo resucitó de entre los muertos, el poder del Padre, así también nosotros iniciemos una vida nueva. Por eso dice, el que está en el Mesías, en Yeshua, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Romanos 6, versículo 5. Porque así como hemos venido a estar unidos con él por esa representación de su muerte, también lo estaremos por la representación de la resurrección. Aquí ya está hablando de cuando nosotros en su representación estamos primeramente la persona que se arrepiente. Vuelvo a repetir, la persona que se arrepiente y se entrega al Padre, se entrega a Yeshua, nuestro Mashiach. Nosotros aquí morimos, y en el momento que uno muere es en la muerte del Mesías, uno también deja el viejo hombre. Y el Mesías resucita, lo resucita el Padre. Y nosotros, cuando nos convertimos, también nos levantamos como nueva criatura, representando lo mismo que hizo Yeshua, nuestro Mashiach. Y ya después, pues entonces tenemos la transformación, que él fue como primicia. Recuerda, fue como primicia. Eso es una cosa diferente. Eso está en Colosenses y en Corinto. Ya después, si el Eterno lo permite, iremos a administrar las cartas también. Así que, Romanos 6:6. Y sabemos que nuestro viejo hombre quedó ejecutado con él en el madero, para que se destruya el cuerpo pecador, para que ya no seamos esclavos del pecado. Aquí, cuando la persona lee, por ejemplo, de la versión israelita nazarena, nos da un poquito más de entendimiento. Vamos a leer Romanos 6:6 de la versión más típica que las personas usan. Romanos 6:6 de la versión Reina Valera 1960. Dice, sabiendo que esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a el pecado.
En estas versiones, cuando nosotros leemos el pecado más adelante y más atrás, ya hemos mencionado que se pronuncia leyes, ley del pecado, ley del Mesías, ley de Dios, ley de la muerte, la ley de la gracia. Todas estas cosas tenemos que saber cómo separar cuando la Escritura está hablando de una ley y de otra. Para eso estamos haciendo estos estudios. Romanos 6:7. Porque el que muere se libera del poder del pecado. Romanos 6:7. Escuche bien. Porque el que muere se libera del poder del pecado. Se libera, y en otras versiones dice, se libera de la ley del pecado. En otras versiones se libera de la ley del pecado. Por eso nosotros entendemos que en unos lugares se menciona como ley de Dios, en otros lugares como ley del pecado. Por ejemplo, cuando no dice, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué sentido tendría que decir que se entendiera como no estamos bajo la ley de Dios, sino bajo la gracia? ¿En qué consiste entonces la gracia? ¿De qué te rescató? ¿Cómo es que conociste el pecado? Sino que la verdadera forma que se debe entender, ya no estamos sujetos bajo la ley del pecado, la ley del pecado, sino bajo la gracia, porque ya nos sacó de allí Yeshua. Romanos 6:7, porque el que muere se libera del poder del pecado. Si hemos muerto con el Mashiach, creemos que también viviremos con él. Sabemos que el Mashiach, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene más dominio sobre él. Así que también nosotros, si es lo mismo, tenemos que entender que ya el pecado no tiene más que tener dominio sobre nosotros. Ya la ley del pecado no tiene que tener dominio sobre nosotros. Porque al morir para efectos del pecado murió una vez por todas, pero al vivir, vive para Elohim, vive para el Todopoderoso. Así que nosotros, de la misma forma, al momento que muremos a la ley del pecado, también hemos muerto una vez y hemos resucitado para gloria del Padre, para dar testimonio y testificar a quien nosotros sirvemos. Porque al morir para efectos del pecado murió una vez por todas, pero al vivir vive para Elohim. Así también ustedes considérense muertos para efectos del pecado, pero vivimos para Elohim en el Mashiach Yehoshua, en el Mashiach Yeshua. Así que al momento que Pablo está escribiendo estas cartas, pues obviamente estamos entendiendo que la escribe a personas que ya conocen el Evangelio. Y si Pablo en esta carta teológica, altamente teológica, menciona de que las personas, al parecer, que lo que hemos estado leyendo hasta ahorita, las personas que ya creían en Yeshua, nuestro Mashiach, aún se dedicaban a pecar, se dedicaban a hacer lo malo. Por eso dice, entonces, si la gracia a ustedes los alcanzó porque sobreabundaba el pecado, la gracia fue aún mayor. Se supone que ustedes, como muchos de nosotros, como muchos de ustedes, como muchas personas en este mundo, se supone que ya hayamos muerto al pecado, porque ya nos han rescatado de ahí. ¿Cómo es que si morimos a una cosa, vamos a resucitar otra vez en eso mismo, en lo viejo? Es lo mismo que Pablo aquí quiere decir. Nos está diciendo, no. Así también ustedes considérense muertos para efectos del pecado, muertos al pecado, no más al pecado, pero vivos para Elohim en el Mashiach Yeshua, en el Mashiach Yeshua. Así que no reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos, ni tampoco ofrezcan sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino ofrézcanse ustedes mismos a Elohim como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Elohim como instrumentos de justicia. ¿Cuáles eran las reprensiones en el contexto que Pablo estaba hablando? Ya hemos entendido nosotros que los romanos, bueno, el contexto romano es muy largo de explicar, es muy profundo de entender cuando usted se va a leer las acciones que cometían los griegos y los romanos en los tiempos de Pablo, que eran muy abominables. Probablemente las personas que hayan leído poquita historia se encuentran en Wikipedia, no tiene que ir muy lejos. Usted encuentra las grandes, pues ahora sí que formas de que adoraban a sus dioses, más que nada a Afrodita, más que nada a los reptilianos, los reptiles, más que nada a los propios emperadores, de la forma que ellos adoraban y creían que ellos eran.
pero en este caso más que nada cuando se está hablando de que ofrecían sus propios cuerpos como sacrificio para la injusticia. Entonces, recordemos que Pablo en el principio de la carta estaba hablando que las personas de los romanos le daban gloria a lo que no era Dios. O sea, al dar gloria quiere decir que le servían ellos en cuerpo y en servicio de adoración a todas aquellas deidades que ellos habían cambiado de Dios, por decir así, que en vez de dar la gloria a Dios, le dieron a las personas, a los aves, a los reptiles y a animales en vez de dárselas a el Todopoderoso. Así que, vuelvo a repetir, la persona que tenga curiosidad a qué se refiere en esta carta de Pablo y quiere saber a qué tipo de ofrecimiento llegaba esta persona cuando Pablo habla de ofrecer sus propios cuerpos. En la misma historia se encuentra la forma que ellos daban adoración a los dioses paganos. Por eso, cuando la persona ya deja toda la idolatría, todo el paganismo, todas las cosas malas, se entrega a Elohim, pero ya para servir con acción. Por eso, nuestros hermanos Yehudí, nuestros hermanos de casa de Judá, cuando ellos hacen sus oraciones, ellos hacen su adoración y con sus mismos propios cuerpos, cuando vemos que ellos hacen el señal así, es una forma de adorar con sus propios cuerpos al Todopoderoso. Por eso ellos hacen este tipo de movimiento. Después también, cuando en una sinagoga vemos que habla Baruch atah Adonai, inclinan su rodilla, inclinan su cintura y se levanta para atrás, es para dar el respeto y adoración con su propio cuerpo. Baruch atah Adonai. Entonces, esto es para entender de que con tu propio cuerpo tienes que servir al Todopoderoso. Amén. Romanos 6, versículo 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no estáis bajo la condenación de la ley. Aquí es donde está la palabra que más se traduce muy mal. ¿Por qué? Voy a irme a leer la versión Reina Valera 1960. Voy a leer la Biblia Jerusalén y voy a leer la Biblia del Oso. Después terminaré con la BIN. Para entender esta parte de Romanos 6, versículo 14. Porque aquí es donde está la más mala interpretación a la Biblia. Romanos 6, versículo 14. Vamos a citar la Reina Valera 1960 y después citaremos la demás. Romanos 6, 14 nos dice, Reina Valera 1960, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Típica palabra que se utiliza en Romanos 6, 14. Ahora leeremos Romanos 6, 14 de la Biblia Jerusalén, que es la Biblia que usa el católico, Biblia Jerusalén. Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a leer la Biblia del Oso, de donde se traducen todas las escrituras. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo en exceso de ley, más debajo de la gracia, no debajo de la ley, sino debajo de la gracia, así como traduce Romanos 6:14 de la Biblia del Oso. Y la versión israelita nazarena traduce así, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues ya no estáis bajo la condenación de la ley, sino bajo la protección de la gracia. Aleluya. Bonito traduce la BIN, porque de lo contrario, si usted lo traduce, si usted lo entiende como traduce la Reina Valera 1960, Biblia Jerusalén, Biblia del Oso un poquito, usted está diciendo que ya la ley de Dios no sirve. Lo está entendiendo literal. Por no saber, por no poder traducir de forma correcta, no estáis ya bajo la condenación. Recuerda que la gracia llegó cuando tú estabas bajo de la condenación de la ley. Por eso, en la escritura vas a encontrar que clavó en el madero el acta de decretos que estaba en contra tuya y en contra mía. ¿Qué era eso? La gracia llegó y toda la condenación que tú estabas por estar bajo la ley, bajo la condenación de la ley, fue dejada en el madero, fue puesta en el madero cuando murió Yeshua, nuestro Mashiach. Porque ahora ya estamos bajo la protección de la gracia. No estamos ya bajo la condenación de la ley.
Así es como se tiene que entender correctamente Romanos 6, versículo 14. Bendito sea Todopoderoso. Romanos 6, 15. Entonces, ¿qué? Pecaremos porque no estamos bajo la condenación de la ley, sino bajo la protección de la gracia. Ustedes bien saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerle como esclavos, son esclavos del que obedecen, ya sea el pecado para muerte, de la obediencia para justicia. Pero gracias a Elohim, porque aunque ustedes eran esclavos del pecado, han venido a obedecer de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual se han dedicado. Y una vez libertados del pecado, se han hecho servidores de la justicia. Les hablo en términos humanos debido a su limitación humana. Quiero decir que de la misma manera que antes ofrecían sus miembros como esclavos a la impureza para andar en violación de la ley, en violación de la Torá continuamente, así ofrezcan ahora sus miembros como siervos de la justicia para la santidad. Bien entendido y muy bien traducido. Muy bien traducido en esta versión, porque en ella nos enseña más a nosotros. Si nosotros le vamos a entender como no estar bajo la ley de Dios, ¿cómo entonces entenderíamos los siguientes versículos que ya hemos leído cuando nos especifica que ya no podemos ser más esclavos de la ley? ¿Y cómo es cuando la ley reina sobre la persona, la ley reina sobre la persona y la ley lo condena? Es cuando tú vienes a ser esclavo del pecado. Vienes a ser esclavo del pecado porque la ley sigues bajo la condenación de la ley. Lo que se traduce como decir bajo la ley. Tú tienes que estar por encima de todo eso. Por encima, ¿por qué? Porque tú no andas bajo la condenación. Tienes que ir a un nivel. Viene a decir adelante, no robes. La ley te dice, no robes. No robo, yo sigo adelante. No estás cayendo otra vez bajo la condenación de la ley. ¿Por qué? Porque ya fuiste rescatados. Y si tú vienes a ser otra vez esclavo del pecado, vienes a caer bajo la ley, bajo la esclavitud del pecado, y otra vez vienes a ser condenado. Viene la ley y te acusa, tú has pecado. La ley es para dar a conocer el pecado, recuerda. Otra vez andas bajo la ley del pecado. Por este tipo de traducción, muchas de las veces pues se malinterpreta la escritura. Pero para eso estamos aquí, para ir explicando poco a poco las cosas que se le ha dado mal entendimiento, mala interpretación. Me parece que en esta plataforma de Facebook también se ha dado un estudio de las malas interpretaciones que hay en diferentes pasajes de las Escrituras. Romanos 6, versículo 20. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Pero, ¿qué beneficio obtenían entonces de aquella conducta de la que ahora se avergüenzan? Porque esa conducta lleva a la muerte. Romanos 6, 22. Pero ahora, libres del pecado, libres, ¿por qué? Porque ya no estás bajo la ley del pecado, y ahora eres libre porque estás bajo la gracia. Y hechos servidores de Elohim, obtienen el beneficio de una consagración culmina y vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Elohim es vida eterna en Mashiach Yeshua, nuestro Maestro. Aleluya. Así que, queridos hermanos, hasta aquí Romanos capítulo 6. En el siguiente Shabbat estaremos hablando de Romanos capítulo 7. Así que vamos a dejar este estudio aquí, un estudio de media hora. Es un estudio el cual usted pueda entender, puede ir, escudriñarlo, entenderlo, busque diferentes versiones, no se conforme con una versión, no está dudando del evangelio por versiones así. Amén. No estamos pecando de la forma de decir, voy a usar diferentes traducciones para escudriñar, sino que si usted quiere saber poquito más, quiere tener mejor entendimiento, tiene que entender de que buscando diferentes versiones podrá abrir su entendimiento poquito más, podrá entender poquito más las escrituras, ya que muchas personas, por eso hay miles, 4,000 y tantas denominaciones de religiones, es porque cada persona se apegó a un versículo, cada persona se traduce su escritura a la forma que le conviene mejor, y de ahí se agarran diferentes denominaciones.
En este caso, vuelvo a repetir, nosotros no estamos a favor de ninguna denominación, ya que Yeshua no vino a dejar una religión, sino él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, a predicar la Torah y a dar a conocer a el Padre. Así que en el siguiente Shabbat estaremos leyendo Romanos capítulo 7 y estaremos escudriñando más las Escrituras si el Eterno Padre nos lo permite. Amén. Amén. Antes de irnos, si te pudiera leer 1 de Corintios 9:21. Aquí lo tengo, si lo quieren leer de ahí. 1 de Corintios 9:21. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley del Mesías, para ganar a los que están sin ley. En este libro tiene que seguir el contexto de lo que Pablo empieza a hablar cuando está comenzando a leer el libro, pero le voy a dar un por encima. Amén. En 1 de Corintios, Pablo tenía un pleito y tenía muchos enemigos conforme al Evangelio, conforme a las palabras del Mesías. El problema era cuando Pablo se encontraba enfrente de los jajamins, que eran los ancianos, y se encontraba con las personas que creían que el gentil tenía que ser desechado o tenía que hacer una conversión tal y cual como lo hace el judío, o una conversión a conocer toda la Torah. Entonces, también Pablo entendía el ministerio que el Eterno, a través de Yeshua, le encomendó que hiciera. Pablo tenía el compromiso de predicar a los de su pueblo, de predicar en las sinagogas y de predicar a los gentiles. Entonces, cuando Pablo menciona los que están sin ley, él claramente te dice en el texto, no estando sin ley de Dios, te lo está diciendo. Y ahí descarta ya que está hablando que él ya estaba viviendo ahí sin la ley de Dios, no. Porque ahí dice, no estando sin la ley de Dios, pero estando bajo la ley del Mesías. ¿Cuál es la ley del Mesías? ¿A qué vino el Mesías? Entiende en contexto, ¿a qué vino el Mesías? ¿Cuál es la ley del Mesías? Alcanzar todo el mundo, a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y aquella que quiera entregarse a él. Por eso, bajo la ley del Mesías, bajo el favor del Mesías, ¿a qué vino el Mesías? A que se predicara aún también en los gentiles. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, y por todo el mundo y hacer discípulos. Esa es la ley del Mesías. Vino a limpiar el pecado aún de los gentiles. Bajo la ley del Mesías. Eso es bajo la ley del Mesías. Bajo la gracia, bajo el favor inmerecido que a ti y a mí te ha alcanzado. Entonces, él dice, y también dice, yo me hice gentil para los gentiles. Pero no quiere decir que él andaba pecando. Pues entonces, ¿para qué acaba de decir que no estaba sin la ley de Dios? Sería una contradicción tomarlo de esa forma. Sino que él vino a asemejarse a ellos en convivencia con ellos, no sin la ley de Dios, recuerda, sino a convivir con ellos para que lo pudieran entender a él y convertirse a Yeshua. Y después se hizo como los judíos, y ella estaba con la ley de Dios igual como los judíos. Recuerda, hermano, aquí es donde están las cosas que tú le das mal entendimiento, o a lo mejor ya lo sabes, gloria a Dios. Que el Yehudí no vive conforme bajo a la ley de Dios solamente, sino bajo la ley de los mandamientos rabínicos sacados del Talmud, Galilí, el Talmud de Jerusalén, perdón, y el Talmud Babilí, que es el Talmud Babilonia. De allí se sacan ellos la idea de que antes se pasaba la interpretación de la Torah, los mandamientos rabínicos, de maestro a alumno. Y después se escribió por parte de Yehudá, si más no me acuerdo, porque tenía miedo que se perdieran las tradiciones, se escribió en el Talmud Jerusalén y el Talmud Babilonia, para que no se perdieran, porque ya se estaba perdiendo de la forma que ellos obedecían la ley y de la forma que ellos obedecían las leyes de los ancianos. Lo que Yeshua reprende a los Yehudí
era porque ellos estaban bajo la ley, pero no bajo la ley de Dios, bajo la ley rabínica. Dice, ustedes han invalidado la ley de Dios por seguir mandamientos de hombres. No dice por seguir mandamientos de Dios, mandamientos de hombres. Así que hay que entender claramente, no estando yo sin ley, pero no dejando la ley de Dios, sino bajo la ley del Mesías. Vuelvo a repetir, la ley del Mesías es alcanzar a todo sin excepción de personas, porque la gracia, porque la sangre que Él derramó es para todos. A eso se refiere, no es que tú vayas a traducir porque estando bajo la ley de Cristo, o Mashiach, o el ungido, ya quiere decir que yo estoy sin ley de Dios. No significa eso, no. De lo contrario, Pablo no sería siervo de Dios. Es bajo la ley, bajo el dominio. ¿Qué cosa dominó? La gracia. ¿Qué ganó? El favor. ¿Qué ganó? El sacrificio de Yeshua, lo que Él venció en el madero, y la resurrección, porque el Padre lo resucitó de entre los muertos para vida eterna, y todos nosotros que queramos resucitar juntamente con Él. A eso se refiere. Pero el Eterno, cuando el Eterno me permita, vamos a leer todo el capítulo y a dar un estudio más profundo para que no haya duda absolutamente de nada, ni le saquemos nosotros palabras o le pongamos cosas aquí que no van en la Biblia. Yeshua no vino a abrogar la ley. Mateo 5:17, Yeshua no vino a abrogar la ley. Si Yeshua hubiera venido a abrogar la ley, no sería el Mesías, yo no creería en él. Si el Mesías vino a quitar lo que el Padre dijo, sería un hijo desobediente, no creeríamos en él. Ya suficiente lo critican los yehudí, porque dicen que él vino a enseñar en contra del Shabbat, aunque no se encuentra registro en la Biblia. Recuerde, no se encuentra registro en la Biblia que él vino a abrogar el Shabbat. Ciertamente sí dice, y quebrantando el día de reposo, y quebrantando el día sábado, pero quebrantando la ley rabínica. Te lo está diciendo el texto. Si tú lees todo el texto, lo está diciendo bajo la ley rabínica. ¿Por qué? Porque en la Torah no prohíbe nada de lo que él hace en contra. Porque dicen, Yeshua dijo, mi padre hasta el día de hoy trabaja, pero cuando habla de trabajar, habla de hacer el bien. Yeshua hablaba de hacer el bien. Si un hombre en el día de Shabbat se le cae un asno en un hoyo, ¿no lo va a sacar porque es día de Shabbat? Claro que lo va a sacar. Ahora, para la ley rabínica, no podían hacer eso, lo tenían que dejar ahí. Pero para el Mesías, para Dios, hacer el bien es trabajar para Dios. O sea, eso no tiene nada que ver con ir a trabajar y ganar dinero, negociar. No tenía nada que ver negociar con el mundo que negociar para el Padre Celestial. Porque cuando el Mesías se le desapareció a María, estando niño, y después de 3 días de camino, ellos encontraron a Yeshua enseñando en el templo. María le dice que la tenían preocupada porque él se había desaparecido. Y él le contestó, mujer, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es lícito estar? No confundamos el negocio celestial con los negocios terrenales, porque no es lo mismo. Recuerde, el mandamiento es para el ser humano, Dios no peca. El mandamiento es para el ser humano, Dios no peca. Y otra vez, como dijo mi esposa, eso era el Padre haciendo el bien para toda su creación, hacer el bien. Eso es lo que Yeshua le trataba de decir a ellos. Mi Padre hace el bien así como yo también hago el bien para todos. No estoy trabajando, estoy haciendo el bien. Así que es lícito hacer el bien aún en el día de reposo. Palabras de Yeshua. Sí. Así que con esto terminamos, queridos hermanos. Que el Eterno los bendiga. Los esperamos en el siguiente Shabbat. Si el Eterno permite, entre semana podré dar otros estudios. Si el Eterno así lo permite, puedo dar otros estudios para ir avanzando más rápidamente. Y si no, pues nos vemos aquí en el siguiente Shabbat. Que el Eterno los bendiga. Shabbat Shalom.